Esta es una plática que di en Trilingüe hace un año, precisamente por esto de las fechas de los muertos. Y nos hicieron una convocatoria que todas las carreras participáramos. Entonces a mí se me ocurrió hablar de pues la didáctica que utilizan los formadores de asesinos. Sin querer, pues no me di cuenta que iba a hacer una conferencia sobre Em, pues estos asesinos seriales que, como que los escondemos y como que no existen. Y desgraciadamente los justificamos. Pero el inicio era más tocar otras cosas. Por eso vas a ver que voy a hablar de Eros, Thanatos, padres de familia, etcétera. Pero se fue llevando y de hecho la volví a dar. Y cuando ya la volví a dar, intencionalmente ya arreglé algunas cosas para que quedara más como de qué nos estamos jactando o de qué nos estamos espantando, ¿no? Y el primer pretexto fue pues que en esta escuela estaban como que exaltando a los asesinos, ¿no? Hay que hablar del asesino serial fulano, hay que hablar de la asesina serial fulana, hay que describir lo que hicieron, hay que describir cómo lo hicieron. Incluso hubo alumnos que se caracterizaron, ¿no? Y decían como que eran ellos el asesino serial y describían los asesinatos como que ellos los habían hecho, ¿no? Hicieron escenarios del crimen, los de criminólogos hicieron escenarios del crimen, etcétera. Estuvo interesante. Entonces, bueno, permíteme ir pasando a la siguiente. Observa, por favor, la depravación del amor. Es como que el subtítulo. Y encajó muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, el objetivo de la plática es que los que estuvieran ahí con nosotros fueran capaces de distinguir los patrones patológicos del amor y cómo las improntas estructurantes de esto fijan normas de significación del amor distorsionado, ¿no? Es decir, cómo una persona puede asumir que una conducta violenta, agresiva, dolorosa, insana, puede llamársele amor. Y lo vamos reproduciendo en nuestras prácticas. Por eso después dice, fuera de una realidad normalizada, que impide una sana socialización a los sujetos que adquieren estos patrones a través de ejemplos en la vida cotidiana sobre esta forma didáctica de enseñanza entre las figuras de autoridad cercanas y los patrones adquiridos dentro de la relatoría, perdón, dentro de los patrones adquiridos, ¿no? Ahí obviamente estoy diciendo que nuestros criadores, los cercanos, nos enseñan cosas que a veces hasta son contradictorias, ¿no? O sea, a ti te dicen no pegues, llévate bien con todos y a ti te tocan las golpizas de tus familiares, ¿no? A ti te dicen no avientes, no rompas y demás, y a ti te tocan las palizas, ¿no? Entonces es como contradictorio. Y estoy asumiendo que las figuras de autoridad, eso lo he asumido siempre que estudié psicologías y demás, que las figuras de autoridad que tenemos como padres o quienes nos están criando son finalmente nuestros influencers o nuestras influencias inmediatas. De hecho, cuando trabajo consejería psicológica, lo primero que digo es, primero hay que trabajar contigo y luego con tus hijos, porque mandamos al hijo sin querer reconocer o sin poder reconocer, puede ser que nosotros somos el patrón patológico de la crianza y por eso el hijo es como es. No lo vemos o no lo queremos ver, ¿no? Voy a un ejemplo muy fácil. Tú eh, jugando, comillas, le tiras una simulada patada a uno de tus hijos y le dices que camine, que se apure. ¿Por qué? Porque pues, van en el parque, ya están caminando y de repente uno dice que ya está cansado, ¿no? Y siguen riéndose y ya hicieron ese juego inocente. Un día también puedes hacer como que le vas a dar una cachetada a tu esposa y le dices que no diga esas cosas que está a punto de empezar a decir, ¿no?
Todo eso que parece que es normal o que no es agresión, son eh, significadores de agresión, y que finalmente tienen la capacidad de detonar en conductas agresivas. Pudiste haber hecho cualquier otra cosa y no simular una patada o no simular una bofetada. Ya no te digo los maltratos a los animales, los golpes entre los familiares y los golpes entre a los hijos, el acoso a los hijos para poderlos tener vigilados, el, em, la revisión, ah, sin ningún tipo de justificación de sus teléfonos o de sus correos o de sus computadoras o todo ese tipo de cosas, ¿no? Que finalmente también es violencia, es una agresión y, y no lo queremos ver así, ¿no? ¿Qué hace uno como hijo? Bueno, va y lo reproduce afuera, ¿no? O sea, así de fácil. Y tú asumes que eso es amor. Y entonces tú también acosas, tú también pegas, tú también insultas, tú también, ¿no? A menos de que hayas sentido el dolor en carne propia y hayas tenido esa capacidad de decir, bueno, esto a mí no me gustó y yo quiero otra cosa distinta cuando yo digo que amo a alguien, no le voy a depositar este mismo patrón de conductas, ¿no? Entonces, cerrando el objetivo, dice dentro de la relatoría para reconocer este tipo de patrones y en su caso, si somos padres o tutores y o personas con este tipo de patrones patológicos, pues eliminarlos de nuestra cotidianidad y no tolerarlos como formas de convivencia, ¿no? Porque, insisto, parece que es normal y parece que es amatorio. E incluso la frase del final de los padres es, lo hago porque te quiero, ¿no? O sea, te insulto porque te quiero, te acoso porque te quiero, te pego porque te quiero, no, espérame, o sea, hay procesos por los cuales puedes llegar al conocimiento de una persona y no directamente a la agresión. Bien, depravación lo busqué en estos diccionarios que todavía ahí la IA no estaba tan fuerte, pero da el concepto de que es depravación. Es acción o efecto de depravarse, es decir, llevar a un estado, una condición moral inferiores, caer en vicios. Y puedes relacionarlo o es sinónimo de ser corrupto, estar degenerado, estar degradación, perdón, y la perversión. Ujú. Entonces, cuando yo dije que el amor se deprava, es que estoy diciendo que el amor ya se deterioró. Ya lo que haces ya no es amor. Ya lo que tú practicas no es amor. Es agresión velada, es acoso velado, es impotencia velada, es miedo velado, es que no tienes con quién sacar tus frustraciones y las sacas con tus hijos o las personas que tienes cerca, ¿no? Recuperé unas imágenes que me envió mi pequeña de pues cosas que hacen en su cuadra. Y ella misma me dice que está en una situación en la que ella se siente mal, o sea, ella siente miedo. Pero sin embargo se quedó, estuvo ahí y quiso disfrutar ese escenario, ¿no? Recordemos que siempre hay explosiones tanto de cortisol como de adrenalina y como de dopamina. Y entonces por eso se queda uno a veces en esos juegos, ¿no? Em, Como yo estoy en Cristo, pues no, ya no comparto nada de ese tipo de prácticas porque son diabólicas. Pero ella sí fue y estuvo experimentando esas situaciones. Y se supone que si la mamá la lleva o la familia la lleva y la visten y la disfrazan de eso, de un ser diabólico, porque en este caso ya se vistió de bruja, ah, están haciéndole un bien, cuando en realidad lo que están haciéndole es abrirle las puertas a Satanás, porque otra vez parece que estás haciendo algo bueno, divertido, y no, en realidad le estás enseñando a adorar a Satanás y a adorar las prácticas satánicas, ¿no? Como puedes ver, pues ve lo que le tienen ahí puesto, ¿no? O sea, un cuchillo en la yugular, y demás, ¿no? Entonces, depravar es degradar, es pervertir, es romper, es disfrazar incluso, es camuflar otra práctica con lo que le llamamos amor, ¿no?
Cuando dice alguien es que te amo tanto que vamos a tener sexo, ¿no? No, ese no es amor, es excitación. Estás físicamente excitado, te excita la figura de la persona que tienes enfrente, tu mente ya la idealizó y ya incluso creó escenarios en los que supuestamente vas a disfrutar algo que a la larga o a la corta tal vez no los disfrutes y por eso terminas diciendo que después de una relación sexual terminas más molesto, más harto o más aburrido de una persona y dejas de, comillas, amarla. Comillas. Bien, había que definir qué es asesino serial. Entonces, cuando tú tienes que definir un asesino serial, bueno, pues tendrías que pensar que hay patrones y repeticiones. Y vuelvo a repetir, lo único que hice fue preguntarle a Google, todavía no estaban la CIA, Geminis y estas cosas que están eh, teniendo influencia porque prácticamente pues ya no vas a buscar ligas, simplemente vas a que la IA te conteste toda la pregunta completa, ¿no? Entonces, acá la pregunta era, ¿qué es un asesino serial, no? Y entonces la respuesta que recibo es que el asesino serial tiende a repetir patrones, ¿no? Tiende a repetir patrones, tiende a repetir conductas, tiende a repetir fijaciones, tiende a repetir acciones y tiende a repetir víctimas. Es decir, no mata al azar, no mata lo que sea, mata con una cierta predisposición. Eh, Voy a decir algo curioso, por ejemplo, cuando dice la gente tonta que ahora todo hay que llamarlo feminicidio. No, no es cierto, o sea, el concepto de feminicidio salió porque, según las feministas, homicidio no les alcanzaba, ¿no? Porque es homo, hombre, privar de la vida a un hombre, el ser humano. Entonces, es como para variar, quieren pelear su terreno y que sean escuchadas y supuestamente defendidas. Crearon el concepto de feminicidio. Y el concepto de feminicidio no es otra cosa que matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. No que hayas tenido una relación sentimental o un encuentro relacional con ella o que la frecuentes o que la hayas visto o que te haya despreciado en una situación. Es decir, no hay nada involucrado más que es mujer, hay que matarla, ¿no? Eso es un feminicidio. Entonces, un feminicida debería de matar mujeres, todas, por el solo hecho de ser mujeres. Pero en realidad descubres que hoy a lo que le dicen feminicidio, bueno, es un asesinato por una relación previa, por un celo, por un consumo de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver. Es decir, ya hubo una relación previa. Acá el problema es, no hay relación previa, simplemente matas porque quieres matar a ese tipo de personas. Asumes que son personas que no deben de existir, asumes que son personas que tienen que morir para no estorbarte, para no fastidiarte la vida, ¿no? Eso es parte del egoísmo, parte de nuestra prepotencia como personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las características de cómo mata un serial, ¿no? Una característica psicológica o fisiológica es que ya son adictos a la adrenalina que provoca el asesinato. Incluso cuando no están matando, están teniendo otro tipo de prácticas extremas para poder sacar esa adrenalina que ya no están sacando, ¿no? Y eso lo cuentan los secuestradores, lo cuentan los asesinos, lo cuentan, es decir, ya su cuerpo está condicionado a producir esa adrenalina vía esa vía. Entonces, por eso también lo necesitan. Entonces, características de un asesino real, bueno, ahí está. No le gusta socializar. Es impulsivo agresivo, es decir, sus respuestas inmediatas cuando algo no le parece es amenazar de muerte, violentar, agredir y demás. Levantan la voz, gritan, amenazan. Necesidad de control y poder sobre sus víctimas. Eso es muy curioso cuando tú estás pasando por una violación, lo que primero que te dicen es dile que sí a todo y probablemente no te viole, porque el gozo es que te están sometiendo, te están eh, violentando
tu autonomía, entonces sienten que tienen control de algo que no podrían tenerlo, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre cuando piensan así. Y hoy que estamos idolatrando los asesinatos, pues se pone peor, ¿no? Eh, yo quiero matar como fulano, yo quiero matar como sutano, yo quiero matar. Entonces, desgraciadamente, cuando salen estos libros del asesino del zodiaco o el destripador o lo que le acaba de ocurrir a un cristiano, a un hermano cristiano, Charlie Kirk, empezamos lejos de encontrar el problema patológico del ser humano, no, lo que estamos haciendo es querer entender a ese asesino como para crear una especie como de apologética, ¿no? Bien, nosotros, según el psicoanálisis, es decir, Freud, yo me agarro con Freud porque el neopsicoanálisis es otra cosa. Freud habló de dos polos opuestos, el eros y el thanatos. El eros es vida, aquello que produce vida, que produce deseos de vida, que produce placer incluso, que produce placer libidinal. Y por el otro lado está Thanatos, que era una diosa griega que lo que le gustaba era matar a los titanes. Se, se dedicaba a matar a los titanes y ellos volvían a reconstruirse, ellos volvían a resucitar y ellos ya los volvían a matar, ¿no? Como Freud lo que hizo fue agarrar todo el cristianismo y volverlo eh, secular, porque él se crió con padres cristianos, pues tú vas a escuchar muchas cosas similares con la iglesia cristiana que él dice. No estoy diciendo que seamos iguales, afortunadamente no. Nosotros los cristianos somos totalmente distintos, separados de todo ese tipo de prácticas, pero él así decía, ¿no? Entonces que estábamos entre el eros y el thanatos, ¿no? La muerte nos produce también placer. Los que están del lado del thanatos es que son muy egoístas, es que son tan egoístas que pues todo lo que te estorbe tienes que matarlo y quitarlo del paso, ¿no? Es el clásico que la mosca no le ha hecho nada, pero va y la tiene que matar. La araña no le ha hecho nada, pero la tiene que matar. El perro no le ha hecho nada, pero hay que patearlo y demás, ¿no? El eros es el que produce vida, ¿no? Vamos a decirlo en una forma no patológica. Es una mamá, una mujer que quiere estar embarazada, ¿no? De esas cosas raras que ya no hay en el mundo. Un hombre que no se puede embarazar, pero sí quiere eh, ponerle algo a la casa, adicionarle un cuarto, ponerle losetas a una pared, etcétera. O sea, quieren crear cosas, quieren hacer cosas donde quede su huella. Entonces, por el otro lado, el Thanatos pues, es destruir, quitar lo que te estorba, ¿no? Y en esa lucha el ser humano está, incluso sabes que eres ser humano porque sabes que eres y vas a dejar de ser. Y eso también nos causa estrés, ¿no? Am, por otra parte, yo comenté que tenía que hablar de todo esto también en términos psicológicos con los famosos motivos. Los motivos no voy a hablar de otra cosa más que son necesidades, huecos y vacíos que uno tiene o uno espera llenar. Hay los motivos fisiológicos que si no los cubres puedes morir o puedes dañar a tu cuerpo, ¿no? Hambre, sed, excreción, cobijo, ropa. Pero los motivos socioafectivos son los más complicados, ¿no? Cómo interpretamos que necesitamos amor y cómo lo queremos expresar y cómo lo demandamos nos puede llevar a ser una persona neurótica pasiva o una neurótica activa. Integración, aceptación, reconocimiento, seguridad. Son estos motivos o estas necesidades por las cuales como seres sociales tratamos de integrarnos a grupos o intimar con una persona, ¿no? Puede ser, vuelvo a insistir en estas patologías del amor, puede que ames tu casa, puede que ames tu carro, puede que ames objetos y cosas, y los seres humanos no, ¿no? Am, Puede que ames a tu chat GPT
y no ames a una persona, porque el ChatGPT te dice lo que tú quieres oír, la persona no. Entonces, puede ocurrir que las interpretaciones del amor, como venimos de familias patológicas, es decir, donde el amor era agresión, eh, perdón, violencia. ¿Por qué la diferencia? Porque la agresión es simplemente te dañé, te herí, pero no me di cuenta, o sea, ni siquiera lo quería hacer. Y por el otro lado están las violencias, que es con alevosía y ventaja hacer algo para, para provocar un daño que además sabes y lo calculas que lo vas a provocar y que vas a hacer que la otra persona esté mal o se siente mal. Entonces es la diferencia, ¿no? Eh, en este caso, desgraciadamente justificamos la patología de ser caídos, de estar, de haber nacido en pecado, o dirían los psicoanalistas, de haber nacido egoístas, con expresiones del afecto y del amor, porque vuelvo a repetir, la neurosis pasiva es voy a ser lo más amoroso posible y lo más condescendiente posible porque en algún momento me van a devolver ese amor que yo estoy dando. Y el neurótico activo es el que como no recibió nada o no recibió lo que le esperaba, entonces lo demanda con agresiones, con gritos, con reclamos. O sea, entonces esa sería como que la gran diferencia, ¿no? Em, el amor patológico con los hijos. Y ahí vamos a tocar algo triste, ¿no? Por experiencias personales muy cercanas, pues yo sé lo que es oír que a un hijo no lo deseas, no lo quieres, no lo amas y demás. Yo fui protagonista de esa situación. Yo llegué a decir que los hijos, pues no, que una, yo ya no quería criar hijos. Yo ya había criado una familia materna y yo estaba cansado de criar, yo quería recibir cuidado, atención, cariño y demás. Yo no quería seguirlo dando. Entonces, yo sé lo que es decir que un hijo no tiene por qué nacer y pues estás dando pastillas para que la persona no se embarace. Si la persona se embaraza, pues entonces vas a otros métodos. Pero esa es la idea, ¿no? Cuando tú haces entrevistas clínicas a los padres, siempre tienes que preguntar esas dos cosas, ¿no? Es un hijo deseado y fue un hijo planeado. Porque eso cambia muchas de las cosas que pensamos sobre los hijos y cómo los tratamos. Podemos ser gentes que nuestro amor, lo digamos o no, lo veamos o no, lo queramos creer o no, somos agresores, somos, estamos matando al hijo con gusto, porque al final, consciente o inconscientemente, porque para los psicoanalistas sí existe el inconsciente, nosotros odiamos al hijo porque nos arruinó la vida, porque nos arruinó nuestros proyectos, porque no pudimos deshacernos de él cuando lo que queríamos era seguir privilegiando nuestros pecados, que es tener sexo sin responsabilidad, ¿no? O sea, por eso abortas, porque quieres seguir teniendo sexo sin responsabilidad. Entonces, los anticonceptivos funcionaron un tiempo, pero no son lo ideal. Y luego apareció el aborto como ley. eh, y empresas transnacionales que lo colocan en los países y además los pagas con tus impuestos y te da gusto porque dices que es algo útil, ¿no? Entonces, no ser amado como hijo, tú lo detectas en las formas agresivas en las que se te habla, se conducen contigo, se comportan contigo, las frases, las palabras denostantes, pues es evidente que no eres un hijo amado, no eres un hijo deseado. Por lo tanto, viven destruyendo tu imagen, tu autoestima, tu, el yo, es decir, el quién soy. Y eso marca porque entonces la persona va a buscar mendrugos de amor, va a ser una persona disfórica. ¿Por qué? Porque va a estar buscando agradar a la otra persona y a lo mejor su problema, según esta persona, es su apariencia, es su forma de hablar, es su forma de existir, es su forma de y vives así, con esa neurosis de querer agradar a tu madre o a tu padre o a los dos.
y no lo logras. Entonces esa disforia pues te lleva este, a sufrir problemas de trastornos mentales, ¿no? Creer que estás en el cuerpo de otra persona, que estás atrapado en... Luego, como los padres, cuando no deseas a los hijos, los llenas de apodos, de inconformidades físicas y fisiológicas, pues entonces, ¿no? Cuando te dicen que eres gordo y que das asco, que das risa, o eres esto o eres aquello, pues automáticamente te están marcando y predestinando. Entonces, pues tú vas al mundo a buscar lo mismo, o sea, a mendigar un poco de cariño, un poco de amor, un poco de atención, ¿no? Entonces ahí se complican las cosas. Desde el punto de vista genético, bueno, ontogenéticamente hablando, es decir, desde dentro de nosotros tenemos el famoso gen de muerte y el epigenético, es decir, el medio ambiente que puede afectar a nuestra genética. También existen ambientes que nos vuelven violentos. Es un estudio que se hizo en Francia. Un psicólogo dijo que él estaba estudiando el gen de muerte y cómo la gente podía ser predispuesta para matar. Pero, oh sorpresa, él se encontró ese gen en su familia y lo encontró en él. Y entonces dijo, bueno, ¿y por qué yo no maté, no? Porque yo terminé estudiando psicología y filosofía y soy una persona clínica y normal, o sea, no ando matando a todo el mundo. Y entonces él tuvo que estudiar también los medios ambientes en los cuales se desarrollaron estos asesinos y se dio cuenta que también son determinantes, es decir, el lugar en donde se te enseña a ser violento, en donde se te enseña que la violencia es la que resuelve las cosas, en la que no hay capacidad para dialogar, ni para razonar, ni para interpretar, sino simplemente es impon tu autoridad, impon tu agresión, imponte arriba de los demás. Y con eso ya lo hiciste. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Si eso ocurre, pues obviamente estás generando una predisposición genéticamente hablando para que este gen detone y te vuelvas una persona violenta, ¿no? Regreso a la idea, o sea, nosotros nacemos caídos. Entre cristianos decimos que nacimos caídos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Federal, nuestro eh, Adán, nos heredó el pecado. Lo tenemos en nuestras vidas y desde bebés tú te puedes dar cuenta que nacimos en pecado porque no le quitamos la mamila a la mamá, la matamos y nos tomamos la mamila porque no tenemos la fuerza, pero lo haríamos. No le quitamos el pedazo de oído a la mamá para tener el arete nada más porque no tenemos la suficiente fuerza. Por eso Dios en su misericordia nos hizo pequeños, vulnerables y con ciertas características como el tono de voz para que fuera más dulce la relación y nosotros como adultos enseñáramos a amar a los hijos. El problema es que si el adulto no quiere al hijo, no lo ama, no lo acepta, pues entonces lo va a tratar como algo que le estorba, que le quita tiempo, que lo atiende porque no le queda de otra y que si es posible, pues mejor lo avienta con los abuelos o lo avienta a una institución y que lo cuiden otros, pero que a él no le interesa. Bien, desde la psicosociolingüística, pues hay que decir que, o lo que conocen también la gente como PNL, existen las improntas psicológicas, son patrones casi inconscientes que uno tiene para desarrollarse dentro de un espacio social y ya no, o sea, no piensas que es eh, necesario incluso ni concientizar que lo estás haciendo. Un bebé, un niño que apenas está empezando a hablar, no sabe ni qué es una bebida carbonatada, pero ya sabe medio balbucear coca, 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 y quiere su coca, o sea, van y la buscan, y saben en dónde y saben cómo pedirla, ¿no? Entonces, esas son las improntas. Entonces, nosotros, desgraciadamente, también adquirimos lo que acabo de decir hace rato, patrones lingüísticos, patrones de socialización y comunicación, que si están degenerados, entonces vamos a interpretar de manera degenerada el amor, las relaciones sociales, la convivencia, la sexualidad, entre otras cosas, ¿no? Hoy si te dicen que es normal y te crean leyes porque supuestamente estás atrapado en el cuerpo
equivocado y que te puedes cambiar de cuerpo, pues nada más lejos de la mentira hermosa, pero como le conviene a una agenda global, la agenda famosa 2030, que hoy ya es 3050, em, es finalmente por lo que se están aceptando ese tipo de cosas, porque al final no te dicen que si estás atrapado en el cuerpo de un asesino o si estás atrapado en el cuerpo de un ladrón, no, o sea, te dicen sobre lo sexual, porque la idea es que el hombre y la mujer destruyan la relación familiar, eh, creen la idea absurda de que el matrimonio puede ser entre el mismo sexo, que tener disforias es por amor, sentirte excitado porque te toque una persona de tu mismo sexo quiere decir que entonces eres homosexual o lesbiana, y eso es absurdo. Simplemente tenemos más de 1500 sensores o tenemos áreas neurosensitivas en todo el cuerpo. Y si tú, otra vez, si tu mente y tu cuerpo están predispuestos a querer sentir placer vía un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o vía lo que estás viendo, leyendo, o oliendo, o sintiendo, pues obviamente vas a sentir placer, ¿no? Y si no, pues no lo vas a sentir. Pero entonces vuelvo a repetir, tendemos a improntar, es decir, a adquirir programas en hábitos que desgraciadamente ya los traes de casa, ¿no? La forma de contestar, la forma de hablar, la forma de interactuar, la forma de socializar, lo traes de casa, ¿no? Ya sabes cómo contestarle a la gente por cómo contesta tu familia o cómo te tratan a ti, así tratas a los demás. Bien, la socialización patológica y los reforzadores emotivos, bueno, tiene que ver siempre. Y ahí te puse cuando te están revisando los celulares, cuando estás golpeando y pegando, que a veces lo haces de una forma como velada y en otras lo haces con toda la intención, toda la agresión. O lo hiciste y después dices que no era tu intención, o dices que vas a cambiar, o dices que ya no lo vas a volver a hacer, ¿no? Mentira, mentira y mentira. Si en nuestra vida, en nuestra persona, no está la persona del Señor Jesucristo para dirigirnos, para modelarnos y para transformarnos, no vamos a cambiar. O sea, no hay cambio, no hay terapia que dure, ni cliente que la aguante. Si las condiciones medioambientales dentro de la terapia no continúan y los reforzadores no son siempre puestos para que estén generando la conducta, la persona tiende a regresar a sus conductas patológicas cuando los satisfactores aparecen en otra vía o en otro lugar, ¿no? La diferencia cuando tenemos al Señor Jesucristo dentro de nosotros, a través de su Santo Espíritu, es que algo ocurre adentro de la mente humana, que se rompen las circunvoluciones mentales que te propician sentirte bien, alegre o contento teniendo esas prácticas patológicas. Obviamente, ¿cómo lo haces? Bueno, pues eh, consumes la palabra de Dios todos los días. Mayor, más tiempo estás consumiendo la palabra de Dios, más vas aprendiendo a pensar como Dios, como Cristo. Y dejas de pensar como el mundo. Obviamente, si tú quieres decir que eres cristiano porque dijiste una oración y te la pasas buscando redes sociales y te la pasas sin leer la Biblia y te la pasas pues más tiempo en otras cosas, pues obviamente no tienes esa capacidad. Pero Dios en su infinita gracia, a través de la palabra de Dios, nos va posibilitando la ruptura de esas circunvoluciones, esos sellos y esas marcas que nos hacen responder a los estímulos externos con esas formas y te traen otras respuestas, ¿no? Te hacen ver a la gente de otra manera, al sexo, a las relaciones, a todo ese tipo de cosas, ¿no? No te digo que todas al mismo tiempo y en todo eres totalmente cambiado en el mismo momento, pero se presentan eh, comportamientos totalmente diferentes a lo que eras. Sí hay un dramático cambio en tu conducta, en tus comportamientos, en tus necesidades y en tus satisfactores, ¿no?
pero solamente así se logra. Bien, obviamente uno espera que los cambios sean exógenos, es decir, que si nosotros no experimentamos dentro del hogar, no experimentamos dentro de la familia, no experimentamos dentro de los patrones de agresión y de violencia, pues entonces no vamos a tender como que a desarrollarlos según la epigenética y la ontogenética. Pero recuerda que somos seres caídos, ¿no? Y de repente aparecen esas deshonrosas excepciones en donde la persona creció en un hogar sano, limpio, puro, y un día sale y agarra una escopeta y se pone a disparar y mata a sus padres y mata a medio vecindario, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, o sea, esa parte sí, cuando yo conocí, bueno, cuando el Señor Jesucristo me conoció, me arrancó del mundo y me enseñó a ver las cosas a través de su Biblia. Yo dije, se acaba la psicología. O sea, yo ya no puedo creer en las terapias. Yo no puedo creer en los estímulos de la terapia. Entonces, no, y es real. O sea, si no está morando en nosotros la tercera persona de la Trinidad, pues entonces no vamos a poder. Porque no existe ese ayo que nos conduzca a vivir como Él quiere, porque Él es el que transforma tu mente. No lo hacemos nosotros. Y bueno, aquí tenemos otro problema, ¿no? Eh, el protestantismo duró sobreviviendo 300 años, de 1525 a 1825. O sea, lo demás ya hay que llamarlo como postcristianismo. ¿Por qué es importante hablar del cristianismo? Porque el cristianismo fue el primero en hablar del humanismo. No fue los griegos, no fueron los romanos, no fueron el Renacimiento o el siglo de eh, esta idea del siglo de las luces, ¿no? Es el protestantismo. Cuando se le da a las personas, voy a decirlo muy rápido, cuando se le da a las personas la lectura bíblica, entonces las personas son responsables de creer o no creer en Dios. Y ya no viven dependiendo de que les diga es un padrecito o un obispo o una cosa así, ¿no? O sea, tú aprendes tu Biblia, tú lees tu Biblia y tú entiendes tu Biblia. Y la Biblia habla de derechos humanos. O sea, la Biblia habla de la esclavitud, sí, pero es una esclavitud digna. Habla de de la libertad para ser feliz, del aprecio que debemos de tener por otros seres humanos. ¿Por qué? Porque Génesis 2, nosotros fuimos hechos, perdón, Génesis 1, sexto día, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nos distingue eso de cualquier otro animal, perdón, cualquier otro ser creado, ¿no? No venimos de los animales, no venimos de la evolución, somos un ser creado especialmente por Dios, porque nosotros quería Él reflejar su gloria y Él quería que su gloria se esparciera sobre la tierra. Por eso nos dejó el encargo de que la tierra fuera multiplicado nuestra imagen, porque llevamos la imagen de Él. Entonces, vuelvo a repetir, el humanismo surge con el Pox Tenebra Luz, el después de las tinieblas, luz, con este tiempo que le van a llamar también el siglo de las luces, que le van a llamar iluminismo, y no tiene nada que ver con el Renacimiento. El Renacimiento es más una posición científica francesa, porque Francia no adopta como tal el cristianismo. La, la Revolución Francesa fue una revolución atea y Napoleón expandió esa posición atea a Europa y rápidamente se diseminó en estos países que sí eran cristianos y que eran potencia precisamente por eso, por ser cristianos. Llevaban, llevaban ya 200 años de ser cristianos, pero
Napoleón entró con su triunvirato y metió esta política y entonces se cayó el cristianismo, pero en estos países se exaltaba el respeto humano, el respeto a la vida, el respeto a la dignidad humana, el que un bebé era bebé y estaba vivo desde el momento en que un esperma entraba a un óvulo, que los hijos, los niños eran un orgullo para la mujer. Una mujer estéril era vergüenza dentro de las familias. Bueno, ella ahora es vergüenza si se embaraza, ¿no? Los hijos no eran un estorbo, no eran algo que interrumpía sus deseos y sus cosas, ¿no? No, obviamente no había feminismo. Simone de Beauvoir dice que la mujer que no se quite del yugo del hombre, pues que es una estúpida y que si no se ha dado cuenta que está bajo el yugo del hombre, pues va a ser una estúpida inocente, pero que están bajo el yugo del hombre, ¿no? Por otra parte también aparece el socialismo y el socialismo recuerda que promete la libertad y una de sus libertades era de que la mujer no tenía por qué estar sometida al matrimonio como institución social, que era una imposición del hombre, cuando en realidad, cuando tú revisas la Biblia dice que el matrimonio lo creó Dios para que el hombre y la mujer convivieran como una sola carne, ¿no? Otra vez Génesis 2, ¿no? El hombre y la mujer se unirán y formarán una sola carne, ¿no? Entonces, respetar nuestros cuerpos, aceptar nuestros cuerpos, aceptar nuestra pobreza o nuestra riqueza, hacer las cosas como para Dios, eh, educarnos. Las universidades, las escuelas públicas, las escuelas primarias fueron creadas por cristianos. La medicina avanzó por los cristianos, las ciencias duras avanzaron por los cristianos. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no tenía el control de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría, entonces se pudo desarrollar. Harvard, Yale, Oxford, Princeton y demás son universidades cristianas. Bueno, fueron cristianas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, después, para 1801, 1802, pues ya va a entrar la otra política y se empieza a caer, el cristianismo se sale de las esferas públicas, sale de la política, sale de la economía, y estamos como estamos ahora, ¿no? Y obviamente, vuelvo a repetir, aparecieron las feministas y aparecieron las condiciones sociales llamadas modernidad y la mujer, eh, perdón, el hombre salió de la casa cuando la casa, el hogar, la familia era el centro de educación, el centro de trabajo, el centro de pedagógico, donde tú aprendías a ser adulto. Sale de la casa porque hay ahora que ir a una fábrica. Y posteriormente, estoy hablando por ahí de los 1850, posteriormente para 1930, la mujer también sale de la casa. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial escaseaban los hombres que fueran a las fábricas y empiezan a ir ellas también a la fábrica. Ellas prueban el sabor del dinero, la autonomía del dinero, el no pedir permiso para hacer las cosas, para gastar el dinero y entonces, desgraciadamente, vivimos las consecuencias, ¿no? Eh, Otra vez se legitima las prácticas sexuales fuera del matrimonio. Como ya no hay Dios, aparece la psicología. La psicología excusa muchas de nuestras prácticas diciendo que somos animales y que funcionamos por instintos. Cuando les conviene, funcionamos por instintos. Entonces, no necesitábamos la psicología cuando estábamos en el cristianismo. ¿Por qué? Porque nuestro psicólogo, por decirlo de alguna manera, es la palabra de Dios y ella nos resolvía todas las dudas. O sea, tú no necesitabas que te dijera un psicólogo, sí, está bien, ve y fornica, ve y haz, que nadie te detenga. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres autónomo, tú eres... No, o sea, sencillo, o sea, tú fuiste creado por Dios y tu deber último es agradar a tu Dios. Si no lo agradas, pues te vas a ir al infierno. ¿Cómo lo desagradas? Pues no creyendo en su Hijo, el Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador.
para poderte ir al cielo. Y obviamente vuelvo a repetir, todas tus acciones, todas tus ideas, todos tus pensamientos eran como agrado a Dios, como agrado a Dios, como, como lo, como lo que yo haga, no sé, cortar el pasto, dar una clase, cocinar, criar a mis hijos, cómo lo glorifico con eso, ¿no? Entonces era entregarle toda nuestra vida a Él, obviamente pedirle que nos salve, que salve a nuestros hijos, y todas las cosas las haces pensando en que Dios está viéndote, que está contigo, que tú eres parte de una relación divina con Dios, ¿no? Porque eso es lo que somos los salvos. Somos el arca en donde el Espíritu Santo mora. Y entonces, obviamente sabes que vivas solo o vivas acompañado, tienes siempre a un Dios observando tus prácticas, ¿no? Entonces, otra vez, la dignidad humana, el respeto humano, el respeto a la calidad de hombre y mujer, la no discriminación, el no tener sexo como animales, el no decir que somos animales, eh, el entender que el matrimonio es una ayuda idónea entre hombre y mujer, y otras cuestiones que por tiempos no voy a tocar, pero desgraciadamente aparecen los famosos proyectos de Estados Unidos del pro-choice, y entonces ahora ya es algo que se pueden tomar decisiones por otro, por un ser que es independiente a la mujer, es un ser que no está haciendo, no te está haciendo ningún daño, simplemente Dios te puso en tu cuerpo la seguridad de que ese niño iba a nacer perfectamente bien, que estaba siendo concebido desde el momento en que el esperma y el óvulo entraban en contacto y empezaba la bipartición. De hecho, hay un efecto de bioluminiscencia cuando te embarazas, es decir, se enciende una luz cuando cuando se produce la cópula entre el óvulo y el esperma. Y, y no había discusión, o sea, el embarazo se peleaba, uh, y no había nada que lo impidiera, que trataras de defender la vida humana, ¿no? Y entonces, como yo quise jugar un poquito ya con la idea de lo que se construyó como un accidente, bueno, pues la pregunta, ¿no? ¿Nos horroriza, nos fascina? O a veces hacemos apología de un asesino serial, ¿no? Y lo digo como cierto, ¿no? O sea, eso hacemos. Entonces hoy estamos haciendo apologética precisamente de las mujeres asesinas, ¿no? Y esos hombres que les dicen que sí, que tienen derecho, que es su cuerpo. Y pueden decir lo que quieran, es su cuerpo, sí, pero no es tuyo el cuerpo del niño, no es tuyo el cuerpo del bebé. Y no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y si Dios lo implantó en ti, pues no tienes derecho a matarlo, ¿no? De hecho, un dato interesante es el 90% de las mujeres que les das una segunda opción, que no es abortar, porque hoy hay una cultura del aborto, Planned Parenthood, este, o paternidad responsable, por si me preguntas qué es. La idea es que pueden tener asistencia económica, asistencia laboral, asistencia durante todo el embarazo e incluso pueden dar en adopción. Todo esto las disuade de querer abortar, ¿no? Se les enseñan las consecuencias psicológicas, emocionales, físicas de un aborto y entonces apelas al instinto maternal y la mujer decide no abortar, ¿no? Pero hoy desgraciadamente hay una cultura donde si estás embarazada te tienes que avergonzar, te tienes que sentir inútil, te tienes que sentir no despreciable y tienes que pelear por poder seguir fornicando y que no un bebé te interrumpa tú seguir fornicando, ¿no? Entonces, uh, aquí arrojo unos datos escalofriantes, ¿no? Cuántas gentes murieron en la Segunda Guerra Mundial y cuántos años tardaron, ¿no? Esas guerras. Por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45. En el caso de la Primera Guerra Mundial fue del 14 al 18 del siglo pasado. En Mongolia, que por cierto los mongoles fueron asesinos de cristianos,
por cierto. Y la guerra del opio, que fue la guerra que se luchó entre China y Inglaterra por la invasión de Inglaterra. Entonces, puedes ver que cómo se marca en millones, ¿no? No sé el dato de cuánto duraron las invasiones mongólicas ni cuánto duró la guerra del opio, pero puedes ver que estás hablando de millones de personas. Entonces aquí están los datos que te deberían de preocupar porque son datos que arroja el INEGI y son datos de los abortos autorizados, porque recuerdas que México, desgraciadamente por Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito Federal, antes Distrito Federal o Ciudad de México, fue el primer eh, estado que progresista, vanguardia, metió el aborto como legal. Entonces, aquí venían a abortar gentes de otros estados y entonces era lo autorizado, entonces había un control de estas cuestiones, ¿no? Entonces, según ellos, controlado, estás hablando de que 4.799 bebés fueron matados en el 2007, 2008, 13.404 y ahí puedes seguir viendo las cifras, ¿no? Ve haciendo sumas, ve haciendo restas, ve haciendo multiplicaciones y vas a ver que superamos por mucho la cantidad de asesinatos que las guerras mundiales pudieran haber traído, ¿no? Pero que como se supone que está bien, se supone que es un derecho, pues está bien. Y escucha cómo es que estas instituciones que se supone que deberían de pelear por la vida humana y por la dignidad humana son las primeras que dicen que está bien. Según el Fondo de la Población para las Naciones Unidas, este, se calcula que en América Latina el número anual de abortos inseguros entre adolescentes de 15 a 16 años supera los 670,000, ¿no? Es decir, sigue agregando bebés muertos. Y escucha la siguiente frase, que esa es la que nos tendría que asustar. El acceso a un aborto libre y seguro constituye un derecho fundamental que permite la autonomía y igualdad y salud de las mujeres. O sea, una aberración total, ¿no? Una aberración total. Libertad, autonomía, igualdad y una cuestión de salud. Cuando embarazarte no te enferma, cuando tener un bebé no te enferma, al contrario, es parte de tu fisiología y te enriquece, es una bendición de Dios. Eh, no existe esta idea de igualdad porque los hombres no nos embarazamos, entonces no hay igualdad en esto. Autonomía, pues sí, puede ser una asesina y nadie te dice nada, ¿no? Y luego escucha la siguiente, ¿no? Aquí hay algo tan perverso que puedes ver quién es la víctima, pero mientras despreciamos la vida humana, escucha el número de abortos en establecimientos médicos autorizados en México. Durante el 2022 se llevaron a cabo en México un total de 12,496. Y escucha la frase o vela, porque tú estás viendo el video, interrupciones del embarazo. Interrupciones. ¿Y cuándo se volvieron a echar a andar? No. O sea, en ese momento mataste al bebé. En ese momento mataste al bebé. Mataste al ser humano formando información. Lo mataste. No. Entonces ahí vemos que, bueno, incrementan datos y números. Pues sí, cuando te dicen que es legal el pecado, pues lo quieres hacer, ¿no? Para eso se forman los grupos, estos LGBTQ y las feministas y los pro-choice y todo esto. O sea, se forman precisamente para cobijarse entre sí y para respaldarse de que pueden cometer pecados, aberraciones en contra de Dios y su palabra. Y obviamente contra ellos mismos. O sea, yo lo que siempre trato de dejar claro cuando estoy dando clases y surgen estos temas, yo siempre lo explico como lo explica Agustín Laje, ¿no? O sea, antes de decirles que están pecando contra Dios, mejor les explicar las cuestiones biológicas, psicológicas, emocionales y relacionales que están en juego, ¿no? O sea, una mujer que va a sufrir una depresión posaborto, una mujer que nunca se va a quitar de la cabeza que abortó,
una mujer que se va a sentir mal con eso. Igual lo mismo que les explico cuando hablas de las disforias, que estás dañando un cuerpo sano, cuando te empiezas a hormonizar, o cuando te empiezas a operar, o cuando empiezas a hacer otras cosas. Obviamente tu cuerpo está peleando con tu verdadera naturaleza, a la que alguien te dijo que tenías porque eras un error. Cuando tus cromosomas te explican que no hay un error, tú eres hombre o eres mujer. No estás atrapado en el cuerpo de nadie más. Es el cuerpo que Dios te dio. Punto. ¿Cuál es la opción? Pero vuelvo a repetir, el amor ágape, el amor de Dios, solamente se alcanza cuando Dios tiene misericordia de nosotros y nos enseña que estamos viviendo en contra de Él, en contra de su Padre, en contra del Hijo y en contra del Espíritu Santo. Y que tenemos la ira de Dios sobre nosotros y que el infierno nos está esperando con los brazos abiertos y la boca abierta para sacarnos de la creación, y la creación va a aplaudir el día que nos lleven al infierno, porque además somos parte del daño que la creación tiene que soportar por nosotros. O sea, cuando tú oyes a los animales llorando porque les están pegando, porque los están maltratando, esa creación es la que va a aplaudir el día que sus dueños se vayan al infierno. Todos esos bebés que están ahorita esperando en los brazos de nuestro Señor Jesucristo por esa justicia, obviamente cuando te vayas al infierno por los abortos que provocaste, pues obviamente él va a estar, ahí van a estar los bebés aplaudiendo por tu muerte, ¿no? ¿Cómo va a ser tu muerte? Pues vas a vivir eternamente, conscientemente, de tus pecados, sufriendo en el lago de fuego, ¿no? Vas a estar sufriendo terror psicológico, terror físico, este, y vas a estar plenamente consciente de quién eres y por qué estás padeciendo eso. Y lo vas a vivir eternamente, porque te metiste con una persona eterna. Por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el único Dios que murió para darnos salvación. Y Él es el único que puede llenar esa eternidad que ni tú ni yo podemos llenar. ¿Quién, qué, para qué sirve esa eternidad? Para haber recibido el castigo que tú y yo no vamos a poder pagar nunca, porque nosotros tuvimos un principio, Él no. Él es engendrado por Dios Padre desde la eternidad pasada. Entonces, Él sí puede pagar tu culpa y Él te puede regalar su vida justa. Y entonces tú tienes la posibilidad de recibir el perdón y la vida eterna con Él, y viviendo en un lugar en donde no habrá más dolor, más tristeza, más pecado, más maldad, eh, y no vas a hacer sufrir, ni te van a hacer sufrir. O sea, vas a vivir perfectamente bien al lado de nuestro Señor Jesucristo por siempre y para siempre. Vas a anhelar ese momento. Obviamente, no puedes anhelar ese momento ahorita porque tú odias a Dios. Tienes ira contra Dios, igual que Dios tiene ira contra ti. Entonces no puedes desear estar con Él. De hecho, dices que crees en Él, pero nunca has leído su palabra. No te gusta escuchar de Él y no te gusta oír a personas que hablan de Él. Los odias. Por eso perdemos trabajos o la vida o cosas de esas. Los cristianos, los verdaderos cristianos que sí denunciamos el pecado, sí denunciamos la maldad, sí denunciamos las aberraciones que estamos haciendo en pos de vivir nuestras vidas a nuestro libre albedrío, pues entonces nos están fastidiando la vida, ¿no? Y eso es lo que estamos padeciendo los verdaderos cristianos. Los que nada más se la capotean y la viven como quieren, pues no les pasa nada, ¿no? Esos nunca les van a hacer nada. Este amor ágape, es decir, el amor de una coinonía, una comunión entre Dios y nosotros, solamente se puede alcanzar cuando Dios tenga la voluntad, el deseo de salvarnos, es decir, de entregarnos convicción de pecado, de mandarnos a arrepentir, de justificarnos, de entregarnos la vida justa de nuestro Señor Jesucristo, de darnos la remisión de pecados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de otorgarnos el Espíritu Santo para darnos cuenta de que sí, somos pecadores, no valemos un centavo y lo mejor que podría pasar con nosotros es estar muertos. Entonces, ese amor ágape
ese es el único que lo puede ofrecer, es el Señor Jesucristo. Y solamente cuando Él hace morada en nosotros a través del Santo Espíritu es que lo podemos ver. Esto está en 1 Corintios 13:13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido. O sea, no peca. No, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca, 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 nunca va a terminar. El amor de Dios. Incluso te dice Pablo, que se escribe esta carta, dice, todo se va a acabar, pero el amor no. Y entre amor, fe y justicia, perdón, entre amor, misericordia y justicia, preserva el amor. O sea, por encima de todo lo otro, preserva el amor. Porque donde hay amor, no hay ley. O sea, ¿por qué? Porque es el amor cristiano, es el amor de Cristo Jesús. Es el amor de Cristo que siendo no culpable, se hizo culpable, eh, que para agradar al Padre y para salvar a una humanidad redimida, para llevarla, para que lo esté honrando para siempre, murió en sustitución de nosotros, se humilló, no se comportó como Dios, sufrió como humano, vivió como humano, padeció como humano y nos entregó esa salvación para que nosotros podamos vivir con Él eternamente y para siempre en una convivencia 24/7 con Él, adorándolo por siempre, para siempre, ¿no? Por eso ahorita tú no puedes estar en esa condición, porque no, no soportas la música cristiana, no soportas a los evangelistas, no has leído la Biblia y no la quieres leer, así te hayan bautizado en tu iglesia católica romana. Ahí no se habla de Dios, se habla de lo que la iglesia dice, la gente dice, el hombre dice. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo la palabra de Dios. Y bueno, ahí está desgraciadamente las consecuencias de haber sacado a Dios de la ecuación. Odiamos al ser humano, es decir, su creación. Odiamos a ese ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y despreciamos lo que Dios nos dejó como ordenanzas, que precisamente las dejó para no destruirnos unos a otros. Para eso es su ley. Pues espero que te sea útil. Ya tenía mucho de no grabar. Espero que lo puedas utilizar.